Buenas tardes, soy un programa de cristianos bíblicos. Les voy a hablar sobre Juan 14:12. ¿Cuáles son las obras mayores que como discípulos de Jesús podemos hacer? Voy a leerles capítulo 14 del 11 al 12 de Juan. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, que el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. En el comentario de la Biblia de Jerusalén, del versículo 12, expresa: el ministerio de revelación y de salvación cuyos signos han sido los milagros, Juan 2:11, y todos los demás milagros que hizo Jesús, en realidad proseguirá en la obra de los discípulos. El Espíritu, principio de los carismas de que gozarán, será enviado por Cristo glorificado a la diestra del Padre. Es decir, ¿quién nos da la guía para poder hacer las obras que nos manda Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y a partir de cuándo tenemos el Espíritu Santo? Desde que somos bautizados. Muy bien. Vamos a leer ahora el comentario de Luis Rivas del Evangelio de Juan sobre el versículo 12. El doble amén introduce la primera promesa solemne y se propone la fe como condición para recibirla. El que tiene fe, pisteun, está teniendo fe, acción continuada, hará las mismas obras que Jesús y aún mayores, versículo 12. Se utiliza el verbo creer, pisteuo, seguido de la proposición eis, hacia, en dirección a, que tiene como término Jesucristo. Esta expresión da a la fe un aspecto personal a la vez que dinámico. Creer es dirigirse hacia Jesús, apoyarse, afirmarse, volcarse sobre Él. El que cree se afirma sobre Jesucristo y queda unido con Él, de manera que sus obras serán en adelante obras de Jesucristo. Hará las obras que Jesús hace y también hará a las obras mayores que el Padre le otorgará una vez que sea glorificado. Nota de pie de página de este libro: prometió que Él mismo haría aquellas obras mayores, que no se levante el servidor por encima de su Señor, ni el discípulo por encima de su maestro. Dice que ellos harán obras mayores que las que Él hace, pero haciéndolas Él en ellos o por medio de ellos, no ellos por sí mismos. San Agustín, comentario al Evangelio de Juan. Muy bien, se está diciendo que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y cuando hacemos estas obras mayores, que vamos a ver ahora cuáles son, estamos siendo guiados por Jesús. Ser a gloria solamente tiene que ser para Él y no para nosotros mismos, y no aplaudirnos a nosotros mismos, sino que decir: esto fue por obra y gracia de Dios, y solamente por obra y gracia de Dios, no fue por nuestros méritos, y sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada. Seguimos con el comentario bíblico. Muchos han intentado determinar cuáles son estas obras mayores a la luz de otros textos del Nuevo Testamento, como son las referencias al poder de realizar milagros que fue otorgado a los apóstoles. Nuevamente, pie de página. Por ejemplo, Pedro curaba con su sombra, Hechos 5:15, lo que no se dice que haya hecho Jesucristo. Por la predicación de Jesús creyeron unos pocos, por la predicación de los apóstoles llegaron a la fe pueblos enteros. Y sigo con el libro. Pero el Evangelio de San Juan no se detiene en el aspecto sorprendente de los milagros, los signos, sino en las obras, que son las acciones salvíficas, como hacer resucitar a los muertos y dar la vida. Después de su retorno al Padre, Jesús puede realizar las obras mayores, que consisten en dar la vida a todos los seres humanos. Los creyentes harán también estas obras mayores, difundiendo la palabra para que otros crean, Juan 17:20, y creyendo tengan vida, Juan 20:31. Bueno, Juan 17:20, vamos entonces a leer. Este es el momento en que hace la oración en Getsemaní Jesús: no ruego solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. O sea, no oró solamente por sus discípulos, los que creyeron en Él, sino por los que vamos a venir después, es decir, nosotros, y todos los que a lo largo de la historia han sido cristianos. Y luego dice Juan 20:31, ¿cuál fue el motivo por el que se escribió el Evangelio de Juan? Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo de escribir el Evangelio de Juan fue para que creyendo las personas tengan vida en Él, que tengan vida en Jesús. Y ahora, como siempre digo que la Biblia se interpreta con la Biblia, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús cuando termina el Evangelio de Mateo. Cuando termina el Evangelio de Mateo, ya había resucitado Jesús y se aparece en Galilea y nos da lo que se llama una misión universal. Versículo 18 al 20 del capítulo 28 de Mateo. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros de que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. ¿Qué nos envió a hacer Jesús? A predicar el Evangelio, a predicar la buena nueva de salvación. A eso nos envió Jesús. Ahora vamos a Hechos 1. Y después vino la ascensión, cuando Jesús asciende al cielo. Hechos 1, 8. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando recibimos ese Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo. ¿Y por qué el bautismo trinitario? Bueno, es un tema muy complicado en sí, hay muchas discusiones en este tema. Lo cierto es que si vamos a Hechos 19, versículo del 1 al 7, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibiste ese Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: ¿pues qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Muy bien, entonces el bautismo que se hizo de Juan fue para arrepentimiento, y Jesús lo hizo para cumplir con la ley, digamos, para cumplir con toda justicia, para dar un ejemplo a nosotros. Pero el bautismo verdadero en sí es cuando recibimos el Espíritu Santo. No es el bautismo de Juan, sino que el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego lo recibimos en primer lugar cuando somos bautizados. En el nombre del Señor Jesús, y acá a veces hay personas que interpretan que el nombre del Señor Jesús quiere decir solo en el nombre de Jesús. No, se refiere a que la autoridad de bautizar es de Jesús, pero que el bautismo en sí es trinitario. O sea, se bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como nos envió en Mateo 28 Jesús. Así que, bueno, eso sería. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se puede dar a esto? Las obras mayores que vamos a hacer entonces, como les decía, es predicar a los demás. ¿Qué consiste en predicar? Mucho tiempo se ha hablado de que uno tiene que decir, comentar a las personas: mira, vos estás en pecado, estás cometiendo determinado pecado X, y que por eso te vas a ir al infierno, y si crees en Jesús vas a ir al cielo. Cuestión que la estamos matando a la persona a que tome una decisión que le va a hacer bien, pero por otro lado le estamos haciendo un daño. Entonces no se trata de eso. Cuando uno empieza a hablar con una gente, primero se le da una esperanza de: mira, sé que tenés una situación difícil, que estás en una situación complicada, quizás no pueda ayudarte yo, pero bueno, yo creo que hay alguien que pueda ayudarte y acompañarte en tu sufrimiento, que es Jesús. Y todo lo que hago yo para acompañarte no es por mis propios méritos, no es por mí, sino que lo hago en el nombre de Jesús. Así que ese es el poder que tenemos. Entonces, cuando estamos diciéndole a la persona, dando esperanza de que puede seguir adelante, que a pesar de su sufrimiento, de dolor, a veces no sabemos la causa del sufrimiento, porque lamentablemente existe el mal en el mundo y hay personas que sufren. Pero algunas personas necesitan que la abracemos o que la tomemos la mano y le digamos: Jesús está con vos. Y otros por ahí no son así, no les gusta que uno sea tan cercano, pero con escucharlos, con decirle: estoy acá y Jesús está con vos. Como dijo Jesús, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, como leímos recién en Mateo 28. Entonces Jesús va a estar siempre con nosotros. Mira, Jesús puede darte paz en la medio de la tormenta. Jesús puede darte esa paz que el mundo no te puede dar. Como decíamos en Juan 10, ¿no? Hallaremos descanso, hallaremos los pastos para poder descansar. Esa paz que solamente Jesús, que como dijo Juan 16, Jesús no vino, o sea, Él vino a dar la paz que el mundo no puede dar. Así que esa es la esperanza que tenemos. La esperanza de que hay un Dios que nos acompaña en todo momento, en toda necesidad. Nosotros somos simples instrumentos, como dijo el comentario de San Agustín, que es por Jesús, no es por nosotros que lo hacemos.
por otro lado, pensando, ¿no?, en el ministerio de Jesús, su objetivo principal era sanar a las personas, librarlas. Lo más importante de todo su ministerio fue que murió y resucitó para nuestra salvación y nos indicó el camino que podemos hacer nosotros, que es acompañar también a las personas, orar por su sanación, orar por su liberación. Pero lo más importante es que Jesús murió por nuestros pecados y nos prometió la vida eterna. El tema es que hay muchas personas que sufren en esta vida, en este momento terrenal, y nos preguntamos, ese sufrimiento, ¿por qué lo tenemos? Sí, nos preguntamos. Pero sabemos que hay un Dios que nos puede acompañar en ese sufrimiento. Y no solamente prometerles a las personas que en la vida eterna todo sufrimiento se va a terminar, sino que acá en el mismo se puede vivir el cielo en la tierra. Que acá mismo, a pesar de todas las dificultades que podamos atravesar, Jesús va a estar con nosotros. Esa es la esperanza que le ofrecemos a las personas. Porque si no, queda la vida eterna como algo lejano que uno se imagina, uno nunca sabe cuándo va a partir, ¿no? Pero se lo imagina como algo muy lejos, como decir, tengo que sufrir todo este tiempo hasta que me muera y después vaya a la vida eterna. ¿Qué sentido tiene eso? No es esa la esperanza que le damos, la esperanza de que hay un Dios que pueda acompañarlo en esa tormenta, en esa dificultad, en ese sufrimiento, que nosotros somos instrumentos que podemos estar con esa persona. Pueden aceptar o no nuestro evangelio, sí, pueden aceptarlo, pueden aceptarlo, su decisión libre y personal. Pero ya el hecho de estar acompañándolo, para mí es una obra mayor. El hecho de acompañarlo es casi un milagro. Es solamente por obra y gracia de Dios. Bueno, yo me pongo contenta cuando hay gente que se convierte de otras iglesias, ¿no?, que empiezan a ir a una iglesia, como digo, cristiana, que creen en la Trinidad y creen que Jesús es Dios. Yo me alegro mucho, porque quizás era parte de nuestra iglesia y no lo sabíamos, y por algún motivo se alejó de la iglesia y se fue con otro grupo. Mientras sea cristiano, crea que Jesús es Dios y crea que Dios es uno en 3 personas, yo digo, bueno, es cristiano. ¿Por qué vamos a estar peleándonos por denominaciones? Porque si nos peleamos por las denominaciones, la gente no va a creer. ¿Qué decía Jesús? Que en el amor nos iban a conocer como discípulos, en Juan 13. En ese amor que nos tenemos unos a otros. Y si nos peleamos unos a otros son obras de la carne, como dice Gálatas 5, como dijo Pablo. Entonces estamos peleándonos. ¿Cómo van a creer las personas si nos ven divididos? ¿Cómo van a creer las personas si nos ven que estamos peleándonos por si nuestra iglesia tiene más antigüedad que la tuya? Que nosotros, solamente Jesús actúa en nuestra iglesia y en la de ustedes no, porque tienen tal doctrina. Mientras estén las doctrinas principales, que Jesús es Dios y que es uno en 3 personas, las demás doctrinas se ordenan a esos principios. Así que pueden estar algunos predicar doctrinas que por ahí no estamos de acuerdo, pero somos cristianos de todas maneras y somos hermanos. Así que cuando habla de predicar a todo el mundo, no me parece que sea una iglesia en particular, no me parece que sea solamente, sí, digamos, una denominación o un grupo. No pensar que la salvación está limitada a una iglesia, pensar que Jesús puede actuar en cualquier persona que cree en Él, más allá de su denominación cristiana. Entonces pienso que sí, que esas personas pueden ser salvas. Entonces, cuando se habla de evangelizar a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, en principio los discípulos predicaban el imperio romano, obviamente, porque era lo que se conocía en ese momento. Esa evangelización llegó a todos los continentes y hoy tenemos cristianos en toda la tierra. Y aparte, aprovecho para decir que tenemos que orar por los cristianos perseguidos en todos los países que por ahí, por intolerancia religiosa, por cuestiones políticas o lo que sea, no pueden predicar el evangelio con libertad, que no pueden ir a la iglesia todos los mismos como nosotros, que no pueden ni siquiera reunirse en las casas porque a veces son perseguidos. Entonces también tenemos que orar por ellos porque están difundiendo el evangelio de una manera, con una fuerza que solamente el Señor puede dar. Y son distintas denominaciones, no necesariamente son de nuestra iglesia, son de varias iglesias cristianas que están difundiendo la palabra. Cuando decimos entonces que la predicación es a todo el mundo, también me hace acordar a cuando fue la destrucción del Imperio Romano en el 466 después de Cristo, que por diversos motivos el Imperio Romano fue arrasado. Y lo que pasó fue que empezaron a entrar pueblos bárbaros indoeuropeos, los suevos, los alamanes, los vándalos, los francos, los ostrogodos, visigodos, godos, suevos, bueno, etc. Y todos esos pueblos eran paganos, no creían en Jesús, creían en otros dioses. Entonces, ¿qué se hizo? Se los evangelizó. Esos paganos, yo considero que soy descendiente de esos paganos que se convirtieron al evangelio. Porque si bien Jesús dijo, yo no vine por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, también habló a la samaritana, y la samaritana era un pueblo pagano. Curó a personas que no eran de judíos. Entonces, si también Dios dice
que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no hay que limitar la salvación a los judíos ni tampoco a los paganos, a todos. La salvación es para todos, obviamente que se aceptan que Jesús es el Señor y su Salvador. Entonces yo me considero descendiente de esos paganos. Cuando Pablo habla de que los judíos rechazaron a Jesús y fue predicado a los paganos el Evangelio, esa gente que arrasó el Imperio Romano creyó, y así fueron creyendo por distintos motivos, que se fueron movilizando a distintas poblaciones, ¿no? Empezaron a creer en Jesús, y eso es lo más importante, y que nosotros descendemos de esos paganos que terminaron aceptando el Evangelio, como dijo Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, porque él predicó a los paganos, a esos pueblos de los que hoy somos nosotros sus descendientes. Yo no creo en las maldiciones ni en las bendiciones generacionales, por más que uno tenga o no antepasados cristianos, o al contrario, no hayan sido cristianos. Cada uno decide si seguir al Señor, y más allá de la herencia o no herencia que uno tenga, es una decisión personal, y de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y de confiar en Él, y saber que Jesús nos acompaña en todo momento, y que las obras mayores que hacemos son acompañar a los demás en su necesidad, predicar el Evangelio y decirle a la gente: mira, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay salvación, en Jesús hay sanidad, y aunque no pueda resolverte yo como persona, como humana que soy, esta situación, sé que hay un Dios grande que te va a acompañar siempre, en todo momento. Y aunque quizás yo no pueda después acompañarte, sí podrá el Señor estar siempre con vos. Así que darles esa esperanza a las personas, la esperanza de que en Jesús hay salvación, hay sanación, hay liberación. Ese es, bueno, lo que yo pienso yo, y lo que leí, bueno, en realidad lo que leí del libro de Rivas. Así que ese es mi comentario sobre Juan 14:12. Nos vemos en otro programa de Cristianos Bíblicos. Bendiciones.